Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jorge Enrique Hurtado Quinto, profesor principal de la Escuela y Clínica Ecomúsculo. Vamos a continuar con nuestras charlas programadas para el día de hoy. Vamos a hablar sobre bloqueos nerviosos periféricos de miembros inferiores. Vamos a contar con la participación del doctor Marco Fiestas, quien va a dar inicio a su charla. Buenas noches con todos. Yo soy Marco Antonio Fiestas Bancayán, médico anestesiólogo, también médico rehabilitador. Laboro actualmente en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y también en el Hospital de Emergencias Pediátricas de Lima. Soy miembro del staff de la Clínica Ecomúsculo y también profesor y tutor de la Escuela de Ecografía Musculoesquelética de la Clínica Ecomúsculo. El tema que voy a desarrollar actualmente es sobre anatomía de nervios periféricos en miembros inferiores, un tema que se desarrolla dentro de este módulo. La anestesia regional, así como la rehabilitación intervencionista por ecografía, se realiza cada vez más para el manejo del dolor. Conocer la ecografía musculoesquelética es importante para tener un bloqueo exitoso y lograr todos los beneficios que conllevan esta técnica. En esta clase presentaré imágenes y videos en forma detallada de cada nervio periférico, así como el recorrido y así como comenzar a ver todo lo que ustedes ya conocen aplicados para los bloqueos de los nervios periféricos. Los objetivos entonces, neurolocalizar los nervios y su seguimiento de todo su recorrido. Identificar cuáles son los reparos anatómicos que nos van a ayudar a buscar estos nervios. La zona anatomía musculoesquelética periférica al nervio. Nos vamos a valer de imágenes ecográficas en tiempo real con la posición del transductor, así como algunas imágenes que nos van a ayudar a comprender mejor y tener una idea de cómo es este recorrido nervioso. Vamos a desarrollar el grupo de nervios pericapsulares. Vamos a ver el nervio femoral, el nervio femorocutáneo, el nervio obturador, el nervio safeno en el canal de los aductores, el nervio ciático subglúteo y su recorrido al espacio popliteo. La zona anatomía de cadera ustedes ya la conocen, ya han desarrollado todo lo que es la parte anterior, lateral, medial y posterior. La zona anatomía de muslo también, todo lo que es la parte lateral, la parte medial, la parte anterior y la parte posterior. En este caso lo que vamos a hacer es esta zona anatomía que ustedes ya conocen, musculoesquelética, vamos a aplicarlo para los bloqueos nerviosos. Empezaremos con el bloqueo PEN, que es el Pericapsular Nerve Group, que es un bloqueo descrito recientemente y que se encuentra en procesos todavía de estudio. Se creó con una alternativa analgésica para cirugía de cadera, así como para manejo de dolor de cadera. Se trata de un bloqueo selectivo exclusivamente sensitivo. La inervación de la cadera, en los últimos años, vemos que existen muchas publicaciones que nos han ayudado a entenderla, cómo es su inervación sensitiva de toda esta región. Podemos ver tanto el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio obturador accesorio que están relacionados. Acá vemos este estudio que se puede decir que es la base para el bloqueo PEN, que fue la que nos ayuda a entender mucho más cómo es la inervación de la cadera. Vamos a desarrollar cómo es el bloqueo PEN y tiene que estar en relación con la cápsula anterior de la cadera. Quienes intervienen, el nervio femoral, el nervio obturador accesorio en esta zona. Y si lo vemos en cuadrantes, lo dividimos en cuadrantes, tanto superior, inferior, lateral y medial. Vemos que el nervio femoral se encuentra en los 4 cuadrantes relacionados, el nervio obturador accesorio más para los cuadrantes mediales, el nervio obturador más aquí para los cuadrantes inferiores.
Empezando con lo que son los nervios pericapsulares, que son ramas pertenecientes, son ramas articulares pertenecientes al nervio femoral. Son estas ramas que uno lo puede ver en este diagrama que se encuentran profundos al músculo y al tendón del psoas. Son ramas que salen, que están en esta zona y que se encuentran profundas y pasan debajo del ligamento inguinal. ¿Que se encuentran entre qué? ¿Entre qué lugares vamos a verlo? ¿Entre qué reparos anatómicos? Entre la espina ilíaca anterior-inferior y la eminencia iliopúbica. El otro nervio que puede o no puede estar presente es el nervio obturador accesorio, que se origina en el plexo lumbar, igual que el nervio femoral. Se origina como una rama única en el lado profundo y medial al psoas y pasa también sobre la espina y la eminencia iliopúbica cuando entra en la cápsula articular. También cuando vemos toda esta zona de amarillo viene a ser la zona donde se distribuye el anestésico local con un bloqueo PEN, donde podemos ver que sí bloquea el nervio femoral, bloquea el nervio obturador accesorio, y si es que existe este desplazamiento hacia parte más medial puede llegar a bloquear también el nervio obturador. Aquí estamos con las ramas del nervio femoral, la rama del nervio obturador accesorio y más profundamente más internamente el nervio obturador. Vamos a describir cada paso del bloqueo PEN mediante la zona anatomía musculoesquelética. ¿Cuáles son nuestros reparos anatómicos? La espina ilíaca anteroinferior, la eminencia ilopúbica. Estamos con la espina ilíaca anterosuperior para comenzar a hacer el corte y la rama púbica que tenemos que tratar de ver toda esta silueta ósea mediante el corte ecográfico. ¿Cuál es la base anatómica para el bloqueo PEN? Depositar el anestésico local entre estas dos reparos anatómicos y a partir de ahí, mediante ecografía, tratar de llegar a ver dónde tiene que ser colocada la aguja. Todas estas ramas articulares, tanto del nervio femoral, así como el nervio obturador accesorio, comparten esta referencia anatómica profundo al tendón del psoas entre esta espina ilíaca anteroinferior y la eminencia ilopúbica. Y tenemos que llegar a verla por ecografía. Viendo un esquema anatómico, ya hemos visto que existe un borde óseo con sus referencias, espina ilíaca superior, inferior, la eminencia ilopúbica y también tenemos la rama púbica. Acá arriba tenemos el plano muscular entre lo que es el ilíaco, el psoas y también el tendón del psoas. Tenemos que llegar a bloquear esta zona inferior del tendón del psoas donde pasan ¿quiénes? Las ramas articulares del nervio femoral, que son estas ramas articulares aquí del nervio femoral, y también más hacia interno tenemos el nervio obturador accesorio que también se encuentra debajo de este tendón del psoas, que se encuentra un poco más hacia medial, hacia la eminencia iliopúbica, es este verde de acá, ¿ya? Más hacia interno, bueno, está el nervio obturador, pero como hemos visto con mayor volumen puede llegar a ser bloqueado. Este es el borde óseo, la localización de la aguja, el tendón del psoas y dónde tiene que ser colocado el anestésico local. Se utiliza un traductor curvo para personas que son un poco gordas, obesas, más gruesas, un traductor lineal para niños o personas mucho más delgadas, una aguja de 8 a 10 centímetros en calibre 20 a 22. Comenzamos a escanear. Entonces, lo que hacemos es palpar la espina ilíaca anterosuperior, que es fácil palparla. Si es que no se puede palpar porque es una persona muy obesa, lo que se hace mediante ecografía tratar de buscar este borde. Vemos el borde óseo, su sombra, ¿no? Y el paciente en posición de cúbito dorsal y se coloca el traductor en forma transversal. Listo. Lo que hacemos ahora es descender en forma caudal de entre la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina ilíaca anteroinferior, buscando esta prominencia que viene a ser la espina ilíaca anteroinferior, con un desplazamiento, como ya les he dicho, hacia distal, un desplazamiento hacia caudal. Una vez que logramos llegar hasta la espina ilíaca anteroinferior, el objetivo es tratar de buscar esta eminencia ilopúbica que se encuentra localizada hacia la parte más medial mediante un movimiento de 45 grados, tratando de llegar hacia esta eminencia ilopúbica, hacia medial. El corte que debemos lograr es este: la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia ilopúbica,
parte muscular, el tendón del psoas, más hacia media el paquete vasculo-nervioso, colocado el transductor entre estos dos reparos anatómicos y llegar a ver este borde óseo donde tiene que chocar la aguja y tratar de elevar este tendón del psoas. Si nos vamos muy hacia abajo, ya ustedes ya conocen lo que es la cabeza femoral cuando examinamos cadera, entonces no estamos realmente en el lugar de corte del bloqueo PEN. Podemos ver el músculo psoas con su tendón, pero realmente no es el corte porque acá lo que estamos viendo es cabeza femoral. Hay que reconocer bien el tendón del psoas, ¿no? Su tendón del psoas con el borde óseo inferior del corte PEN y más hacia medial tenemos que definir dónde encuentra claramente la arteria, la vena y el nervio femoral. El abordaje es de lateral a medial, tratando de elevar ese tendón del psoas, viendo todo este borde óseo sin perder de vista los vasos para ver dónde se está colocando la aguja, ¿no? La inyección de lateral a medial se coloca aquí y lo que podemos ver es que se eleva ese tendón del psoas. Entonces el objetivo es llegar acá, tratar de encontrarnos en este plano facial del psoas, porque realmente todo músculo está cubierto por una fascia, tratar de que se desplace esta fascia y que los nervios que se encuentran aquí en la parte baja, como hemos visto en el esquema, tiene que ser elevado. Se inserta con una aguja de 8 o 10 centímetros y se coloca un volumen alrededor de 20 mililitros. Como podemos ver, aquí el anestésico local baña toda esta zona, eleva el tendón del psoas, se mira cómo se desplaza el anestésico local en toda esta región. 20 mililitros es suficiente. En algunos estudios cadavéricos comparan entre 20 y 30 mililitros para que vean si pueden llegar más hacia la parte interna. E incluso podemos ver acá dos fenómenos, o que el anestésico local también puede ser colocado mucho más hacia interno entre el pectíneo y el psoas y pueda transcurrir o pueda irse mediante este espacio facial hacia el nervio femoral y realmente ya no sería un bloqueo PEN, sino también sería un bloqueo PEN más un bloqueo del nervio femoral. O también que cuando colocamos el anestésico local acá, pasa el anestésico local y también se puede distribuir por esta zona entre el ilíaco y el psoas, porque sabemos que el psoas ilíaco tiene dos componentes, un componente medial y un componente lateral. ¿En qué está indicado el bloqueo PEN? Para fracturas intracapsulares de cadera, artroplastía de cadera, artroscopías de cadera y dolor crónico de cadera. Un dolor agudo también de cadera, un paciente que puede venir a emergencias con un dolor por una fractura de cadera. Algunas consideraciones. Si lo comparamos con el bloqueo de fascia ilíaca, este bloqueo tiene menos volumen. Es técnicamente fácil. Hay que tratar de que se inyecte en forma inadvertida el anestésico local en los grandes vasos. Se tiene que inicialmente, cuando no se tiene mucha práctica, tratar de hacerlo con una solución de cloruro de sodio, una solución inactiva para hidrolocalizar y a partir de ahí, cuando ya se mire el espacio, tratar de colocar ya los 20 mililitros de anestésico local. Siempre asegurar de colocar la inyección profunda a la fascia del psoas y evitar la inyección entre el pectíneo y el psoas porque ya les mencioné que puede ascender por aquí y podemos llegar a hacer un bloqueo motor que no es el objetivo del bloqueo PEN. Otra consideración es que cuando entramos la aguja por acá, podemos encontrarnos aquí en el nervio femorocutáneo lateral. Por eso es que hay que primero buscarlo, escanearlo. En esta zona vamos a aprender a cómo se puede buscar y a partir de ahí tratar de no tocarlo, ¿no? Si el paciente puede tener síntomas relacionados con parestesia relacionados al territorio del femorocutáneo lateral, lo que se tiene que hacer es retirar la aguja. Vamos a ver también aquí en esta revisión lo mismo, ecografía musculoesquelética relacionada a niños, y donde podemos ver cómo es la estructura y el tipo de hipogenicidad que tiene, menor ecogenicidad que tienen el tejido de los niños, ¿no? Son tejidos más, más oscuros, se puede decir, porque existe mayor cantidad de líquidos. En este caso es un artículo de un niño que sufrió una fractura secundaria, un quiste metafisiario. Los niños no se fracturan generalmente la cadera, pero generalmente sí, lo que se mira frecuentemente es unas fracturas producidas en forma patológica por quiste, ¿no? 10 meses después que lo operaron, lo que entra nuevamente a sala es para el retiro de este material.
El paciente se le anestesió en forma general, manteniéndose solamente con inhalatorio con un CAM de 0.7. No se utilizó opioides durante la inducción ni tampoco durante el mantenimiento. Se realizó un bloqueo PEN, se utilizó una sonda lineal, una aguja de 100 milímetros, calibre número 20, y se inyectan alrededor de 10 mililitros de una solución de bupivacaína al 0.5%. A la par también se puso un bloqueo femoral y un bloqueo femorocutáneo lateral. El paciente no tuvo dolor 72 horas después, incluso de la cirugía. Hay que recordar, bueno, acá no se mira el peso, no indican el peso del paciente, pero siempre hay que recordar las dosis tóxicas que pueden tener los anestésicos locales. Respecto a bupivacaína es de 2 a 2.5 miligramos kilo en total. Vemos que acá se le ha hecho un PEN, se le ha hecho un femoral y un femorocutáneo lateral, y hay que definir cuánto realmente es la dosis que pudo haber recibido, y hay que ver lo que siempre que esté debajo de las dos concentraciones tóxicas. El dibujo de un PEN pediátrico se recomienda, según las guías de Esra en un bloqueo facial que viene a ser esto, o sea, 0.75 miligramos por kilo de anestésico local, y en mililitros vendría a ser a 0.5 mililitros por kilo de bupivacaína al 0.25%. Vamos a ver acá el tejido de un niño y tratar de localizar los bordes óseos para un bloqueo PEN. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es ese tejido que es mucho más oscuro, mucho más hipocogénico, y vemos acá los grandes vasos que se encuentran en la parte medial. Ahí está el sartorio, acá se encuentra el psoas ilíaco, y ahí justo vamos a lograr ver el borde óseo del bloqueo PEN que tenemos que lograr. Aquí estamos muy abajo, que es cápsula, y ahí nos quedamos, ¿no? Estamos ahí justo debajo del psoas, tendón del psoas. Ahora vamos a ver el bloqueo PEN en un adulto. Para el abordaje, para el bloqueo PEN, que viene a ser el abordaje del grupo de nervios pericapsulares, debemos ubicar al paciente en decúbito supino, con la extremidad a ser examinada extendida en una posición neutra. Los reparos anatómicos que nos ayudan para ubicarlos indirectamente son la espina ilíaca anterosuperior, el tubérculo púbico, y entre ellos una línea que viene a ser la línea inguinal. Se coloca el transductor en corte transversal a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, nos dirigimos hacia caudal hasta llegar a la espina ilíaca anteroinferior. Espina ilíaca anterosuperior. Aquí encontramos la espina ilíaca anteroinferior. ¿Qué estructuras son las que vemos acá? La inserción del tendón del recto femoral o recto anterior, hacia arriba el músculo iliosoas, y hacia externo tenemos el músculo sartorio. Una vez que llegamos aquí a la espina ilíaca anteroinferior, con su reborde hiperepogénico y su sombra acústica posterior, lo que vamos a hacer es rotar 45 grados en dirección hacia el tubérculo del pubis. Hacia el tubérculo del pubis, buscando la eminencia iliopúbica. Aquí se encuentra la eminencia iliopúbica y se observa el músculo psoas con su tendón característico. Músculo psoas y su tendón característico. El objetivo es lograr este plano desde la espina ilíaca anterior inferior, el reborde óseo hasta la esquina, hasta la eminencia iliopectínea,
y tratar de visualizar este plano, que es el plano profundo del músculo psoas-ilíaco. Si nos dirigimos más hacia medial, vamos a encontrar la arteria femoral, el nervio femoral, que se encuentra también hacia arriba, y la vena femoral cuando descolapsamos. Regresamos a nuestro plano, que ya sabemos que es la espina ilíaca anteroinferior. Ampliamos, vemos el músculo psoas-ilíaco y su tendón, la eminencia iliopectina. El abordaje consiste en un ingreso de la aguja de lateral a medial. En plano, con el transductor, se dirige hacia el reborde óseo. A ver, el reborde óseo. Profundo al tendón del psoas, inyectando el anestésico local, hidrodisecando y tratando de levantar la fascia del psoas. Esto vendría a ser el abordaje para el bloqueo PEN.